Bienvenidos al curso de Anatomía Funcional Comparada del Cerebro de la Rata. Mi nombre es Jorge Goldstein y vamos a ver sistema motor. A diferencia de los sistemas sensitivos que transforman la energía física en señales nerviosas, los sistemas motores producen movimiento traduciendo las señales nerviosas en fuerza contráctil en los músculos somáticos. Podemos decir que el sistema motor se compone de neuronas superiores, las llamadas neuronas piramidales, en la corteza motora, que controlan el movimiento voluntario y forman el denominado sistema piramidal. Mientras que existe un sistema extrapiramidal formado por neuronas de los ganglios de la base y por neuronas del cerebelo, que regulan la planificación y la ejecución del movimiento. Estos núcleos corrigen los errores del movimiento que pueden ocurrir en las neuronas superiores. Finalmente están las neuronas motoras inferiores en el tronco del encéfalo y en la médula, cuyas proyecciones inervan los músculos somáticos. Bueno, vamos a ver en detalle los centros neuronales responsables del movimiento. Con respecto a las neuronas motoras inferiores, que se ven aquí, estas reciben aferencias de las neuronas superiores de la corteza y del tronco del encéfalo, pero también hay un circuito local en el interior de la sustancia gris de la médula espinal y el circuito análogo en el tronco del encéfalo. Me refiero a las interneuronas, que constituyen una fuente importante de las aferencias sinápticas de las neuronas motoras inferiores. Las neuronas motoras inferiores, entonces, envían sus axones fuera del tronco del encéfalo y la médula espinal para inervar los músculos esqueléticos de la cabeza y el cuerpo. Entonces, todas las órdenes para el movimiento se transmiten a los músculos por la actividad de las neuronas motoras inferiores. ¿Qué tipo de movimientos presenta el sistema motor? De tipo reflejo, son patrones coordinados e involuntarios de contracción y relajación muscular desencadenados por estímulos periféricos. Rítmicos, son repetitivos y comprenden masticar, tragar, rascarse. Y voluntarios, son dirigidos a una finalidad y mejoran con la práctica. Para continuar, los centros neuronales responsables del movimiento tenemos las neuronas motoras superiores, acá están marcadas con un rectangulito en la zona. Sus cuerpos se ubican en el tronco del encéfalo o la corteza cerebral. ¿Qué pasa con sus proyecciones? Sus axones descienden para hacer sinapsis o bien con neuronas de circuito local, como vimos anteriormente, o en mucho menos proporción con las neuronas motoras inferiores en forma directa. ¿Cuál es la función de las neuronas del tronco del encéfalo? Están controlando el tono muscular, de la orientación de los ojos, de la cabeza y del cuerpo. La tercera región anatómica que nos interesa en el sistema nervioso central son los ganglios de la base y el cerebelo, que acá están los dos marcados con un rectangulito rojo. Estas regiones ejercen un control del movimiento sobre las neuronas motoras superiores. Los ganglios de la base suprimen los movimientos no deseados y preparan los circuitos de las neuronas motoras superiores para la iniciación de los movimientos, mientras que el cerebelo detecta la diferencia entre el movimiento que se intentó y el que se realizó. El esquema muestra una relación ordenada entre la ubicación de los grupos de neuronas motoras y los músculos que la inervan, y es evidente tanto a lo largo de la médula espinal como a lo largo de la dimensión mediolateral de la misma, una disposición que de hecho proporciona un mapa espacial de la musculatura del cuerpo.
Por ejemplo, las agrupaciones de neuronas motoras que inervan el miembro superior están ubicadas en el agrandamiento cervical de la médula y las que inervan el miembro inferior en el agrandamiento lumbar. El mapeo o topografía de los grupos de neuronas motoras en la dimensión medio-lateral se puede apreciar en una sección transversal del agrandamiento cervical, como se observa en la presente figura. Por tanto, las neuronas que inervan la musculatura axial, es decir, los músculos posturales del tronco, se ubican medialmente en la médula. Lateralmente a estos grupos de neuronas se ubican neuronas motoras que inervan los músculos ubicados progresivamente más lateralmente en el cuerpo. Ya les habrán comentado en la sección de la clase de receptores sensoriales que el estímulo de contracción muscular se lleva a cabo a través de un estiramiento del músculo y activa un receptor sensorial interno que acá vemos, que es el uso neuromuscular, en el cual envía proyecciones de neuronas sensoriales hacia el asta dorsal de la médula y hace sinapsis con las neuronas motoras que vamos a ver a continuación, cuyos axones contactan los músculos a través de las alfa-motores neuronas en las fibras que se llaman extrafusales, que se ven aquí, mientras que hay otro tipo de neuronas, neuronas de tipo gamma, que inervan el uso neuromuscular, que están sensando el estiramiento. Bueno, ahora vamos a hablar de las neuronas motoras alfa o neuronas motoras en general que inervan las fibras musculares, una varias. Hay más neuronas motoras de tipo alfa y también de tipo gamma que vimos en el slide anterior. Podemos decir que la unidad motora lo conforman las motoneuronas que difunden y se ramifican en las fibras musculares extrafusales, por lo que existen más fibras musculares que neuronas motoras, por lo que una motoneurona debe inervar un número de fibras musculares en el músculo, de manera que las unidades motoras pueden variar de tamaño. Las neuronas motoras alfa pequeñas inervan pocas fibras musculares y forman unidades motoras que generan pequeñas fuerzas, mientras que, por ejemplo, hay motoneuronas que inervan fibras musculares mayores, siendo unidades motoras más poderosas. Bueno, como veníamos hablando la unidad motora, acá lo que vemos es algunas características de la unidad neuromotora, de la placa neuromuscular, pero antes quería aclararles que lo que les había dicho en el slide anterior es que esas fibras sensoriales, las neuronas sensoriales que contactan las fibras musculares, en el cual dirigen la información del estiramiento para que las motoneuronas produzcan esa contracción muscular. En realidad viajan estas fibras sensoriales a través llegan a la médula espinal, pero penetran en el asta dorsal y luego allí hay fibras que llegan al asta ventral, por donde donde están localizadas las neuronas motoras, y las fibras salen de la médula espinal a través del asta ventral. Bueno, aclarado eso, a continuación lo que vemos aquí es una microfotografía electrónica de una placa neuromuscular. Aquí observen las fibras musculares. Hay
Y acá lo que vemos es el espacio postsináptico, ¿sí? Vemos acá que hay abundantes mitocondrias. Y en la presinapsis vemos las vesículas sinápticas que están ordenadas como para salir por exocitosis. Estas vesículas contienen acetilcolina, que es el neurotransmisor que utilizan estas motoneuronas para generar el potencial de acción que se ve aquí una vez que contactan la possinapsis y estimulan el receptor postsináptico de la acetilcolina, de receptores colinérgicos. Lo que se ve acá, fíjense, son las fibras, ¿sí? Las fibras de las motoneuronas, los axones que generan uniones más bien difusas, no están localizadas, sino que fíjense, están en diferentes partes en diferentes fibras musculares. Y acá se puede ver la presinapsis, la possinapsis, el esquema, el axón, el botón sináptico y las vesículas, en el cual por exocitosis se vierte en el espacio sináptico y se unen a los receptores colinérgicos. ¿Cómo funcionan las neuronas motoras en un reflejo? ¿Qué músculos contraen y relajan y cuál es la relación con los músculos en ambas piernas? Citamos en este caso un reflejo mediado por el dolor. Cuando nos pinchamos un clavo, por ejemplo, se muestra en el pie derecho del sujeto. Se activan receptores nociceptivos del dolor, cuyo estímulo del pinchazo llega al asta dorsal de la médula vía una fibra nociceptiva de tipo A delta. Es una neurona sensitiva, la que se muestra aquí en celeste, cuyos somas se encuentran por fuera de la médula, pero cercana a la misma. Es un tipo de neurona que tiene dos axones, un axón largo y un axón corto. El largo recorre toda la extensión de la pierna que penetra y uno corto que penetra en el asta dorsal. Allí hace sinapsis con interneuronas de circuito local que proyectan a motoneuronas vía unilateral o contralateral. Las motoneuronas inervan músculos extensores y flexores de ambas piernas. Una motoneurona del miembro estimulado por el dolor se activa y contrae el músculo flexor que la inerva, mientras que la motoneurona de su músculo extensor está inactiva, por lo que el músculo está relajado. Estos músculos hacen que la pierna se flexione para retirarse del lugar del dolor. Por otra parte, los músculos de la pierna opuesta experimentan una contracción del músculo extensor por activación de su motoneurona correspondiente y la relajación del músculo flexor por inactivación de su motoneurona correspondiente, lo que esa pierna se extiende para apoyarse. Este es un ejemplo de reflejo que es local y no interviene en neuronas superiores. Bien, hay un control local en la médula, es un control descendente del circuito coordinado solamente por neuronas de circuito local. Hay una vía descendente que hacen contacto con las porciones mediales de la sustancia gris de la médula espinal que participan sobre todo en el control de la postura. Como puede verse, estas fibras descendentes son unilaterales, pero también hay entrecruzamientos, o sea, hay fibras que son contralaterales a esta vía descendente, ¿sí?
Y por otro lado, hay otra vía descendente de circuito local de corta distancia que están controlando el movimiento, el control fino de las extremidades distales. Bueno, la sustancia gris de la médula espinal lo componen 10 láminas de sustancia gris, por lo cual la lámina 1, la mayoría son células pequeñas, como se observa aquí, se observan de tipo fusiforme, multipolares, aplanadas o de tipo piramidal, y la mayoría tiene las dendritas en la lámina o adyacentes a la sustancia blanca. ¿Qué proyecciones tienen estas neuronas? Algunas se envían ventralmente a la lámina 5, otras al tronco del encéfalo, ¿sí? Incluyendo el núcleo del tracto solitario, el núcleo parabraquial. También envían proyecciones a la lámina 2, al núcleo periacueductal gris, al hipotálamo y al tálamo. Y estas neuronas responden a estímulos de picazón y quimioalgesia. Por otra parte, tenemos la lámina 2, se ve aquí en la zona dorsal, ¿sí? Caracterizado por células más bien redondeadas y pequeñitas, pueden ser nociceptivas que responden a estímulos de alta intensidad. Otras neuronas de esta subzona de la lámina 2 responden a estímulos en cepillo y se clasifican en no nociceptivas porque reciben aferencias de mecanorreceptores. Estas neuronitas tienen proyecciones a la formación reticular ventrolateral, caudal del bulbo, y proyecciones menores al núcleo cervical lateral, el tronco del encéfalo y el tálamo. Las células de la lámina 3 son de tamaño más amplio y menos compacto. Muchas células responden solo a estímulos mecánicos débiles, proyecciones locales, proyectan localmente al núcleo de la columna dorsal, al núcleo cervical lateral y al tálamo, mientras que las neuronas de la lámina 4 son multipolares y grandes. Las dendritas están orientadas rostro-caudal y responden a estímulos cutáneos y proprioceptivos y proyectan al cerebelo. Muchas de las neuronas parecen tener las orientaciones hacia las láminas superficiales, por las que las neuronas se llaman neuronas similantenas. Hay una subpoblación de neuronas que proyectan en forma local dentro de la médula hacia el núcleo cervical lateral, núcleo de la columna dorsal y hacia el tálamo. Aquí vemos neuronas de la lámina 5 que forman el cuello. La lámina 5 forma el cuello del asta dorsal y es la lámina más ancha. Las células son más heterogéneas de forma que las de la lámina 4. Los campos dendríticos se disponen en el plano transversal más que rostro caudal y las células responden a estímulos noxas o a estímulos mecánicos leves. Se proyectan al núcleo cervical lateral, al núcleo de la columna dorsal, a la formación reticular del tronco del encéfalo, al mesencéfalo, cerebelo y la amígdala. Algunas también otras neuronas proyectan a otras partes de la médula, mientras que la lámina 6 de las dendritas de estas neuronas se disponen en un plano transversal. Las células responden a aferencias cutáneas y proprioceptivas y las proyecciones de algunas células conectan con motoneuronas del asta ventral. Y otras células mediales en la parte cervical proyectan al cerebelo. La lámina 8 corresponde a la zona intermedia de la sustancia gris y aparte del asta ventral no ocupadas por las láminas 8 y 9.
Desde el área T1 a L3 contiene neuronas simpáticas preganglionares ubicadas en el núcleo intermedio lateral y desde L6 a S1 por neuronas parasimpáticas preganglionares y los núcleos intermedio laterales en todos los niveles. Existen proyecciones de esta lámina al cerebelo y a la formación reticular y a los núcleos vestibulares. También hay neuronas que proyectan a otras partes de la médula. Con respecto a la lámina 8, está dispuesta ventromedial o medial al asta ventral. Las células son un poco más grandes que la lámina 7 y contiene a células de la comisura. Algunas células proyectan a la formación reticular del tronco encefálico y al tálamo. En la lámina 9 encontramos neuronas que bordean lateralmente y ventralmente el asta ventral. La mayoría son motoneuronas que proyectan por la raíz ventral y adscriben a músculos particulares o a un grupo de músculos. Son motoneuronas alfa más grandes y gamma motoneuronas más pequeñas. Las dendritas de estas células tienen una distribución muy ancha, llegando a la lámina 3. Mientras que el área 10, finalmente, llegamos a la 10ª lámina, rodea el canal central. Las células son pequeñas, de forma piramidal, esteladas o bien fusiformes y responden a estímulos noxas. Estas neuronas proyectan al tronco del encéfalo, al hipotálamo y al tálamo. Bueno, vale decir que vimos la citoarquitectura de las neuronas que están localizadas en la médula espinal de la rata, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la médula espinal.